Todos sabemos que llorar es de humanos. Y las razones por las cuales llorar son muchas. Muchas personas lloran por alegría cuando se encuentran con un familiar. A veces nosotros vemos canales de televisión, ¿verdad? Y vemos programas en los que aparecen estas personas que hacían 30 años no ven a su familiar. Y sale, ¿verdad?, el narrador o el anfitrión del programa diciendo: y ahora presentamos aquí tu familia que hace 30 años no estaba. Y las personas comienzan a llorar. Lloramos de alegría, pero también lloramos de tristeza. Y en la palabra del Señor, específicamente en el Nuevo Testamento, vemos 3 porciones en las cuales vemos la tristeza por una muerte de un familiar, de un amigo, de una persona a quien amamos. Vemos, por ejemplo, las mujeres, ¿verdad?, que fueron las primeras que estuvieron en el sepulcro luego de Jesucristo resucitar, y vemos que ellas estaban llorando. Y de hecho se les dice: ¿por qué lloráis, mujeres? Él no está aquí, pues ha resucitado. Es un lloro de muerte. También vemos a los apóstoles en forma general, en Marcos 16:10, que ellos estaban llorando por Jesús de manera general, por la muerte de Jesucristo. Y por supuesto, el verso en la Reina Valera del 60 más corto que existe es Juan 11:35, que dice: Jesús lloró. Y Jesús lloró por la muerte de su amigo, de Lázaro. Ahora bien, vemos en la Escritura 3 apóstoles específicos que tuvieron quebranto, que tuvieron lloro, que tuvieron en su corazón estremecido, específicamente por algo de lo cual vamos a hablar en esta mañana, y es el apóstol Pedro, Pablo y Juan. De hecho, se dice que Pedro lloró amargamente. Pablo decía: en mis lloros, yo les escribo a ustedes en mi lloro y en mi quebranto. Y Juan, en el libro de Apocalipsis, vemos que lloraba, hermanos, sin consolación. Entonces, ¿por qué estos 3 apóstoles lloran? ¿Será que tienen algo en común de lo cual ellos están llorando? Y más importante aún, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues ellos estaban llorando nada más y nada menos porque había algo que los separaba de la fuente de amor, de la fuente de paz. Había algo que los separaba a ellos y al pueblo de la esperanza, del regocijo, del descanso, de la seguridad, de la adoración, de la salvación. Hay algo, hermanos, que nos separa del mismo Dios. Y por lo cual Pedro, Pablo y Juan lloran en el Nuevo Testamento es sencillamente por el pecado. El pecado es el culpable de todos los males que existen en la humanidad. El pecado es la separación de todo. Nos separa a los cónyuges, nos separa a los padres con los hijos, nos separa a los compañeros de trabajo, nos separa de nosotros mismos, porque nosotros mismos ni nos entendemos a nosotros mismos. Tenemos que ir donde un psicólogo o un psiquiatra o un pastor o un consejero o alguien que nos ayude a comprendernos, porque no nos entendemos. El pecado nos separa de nosotros, nos separa de la naturaleza. Ya vemos cómo la naturaleza está maldita por causa del pecado, pero sobre todas las cosas el pecado nos separa del mismo Dios. Hermanos, y estar separados de Dios es estar separados de lo abundante, es estar separados del amor, es estar separados de la paz, es estar separados del descanso, de la seguridad. Estar separados de Dios es sinónimo de muerte, es sinónimo de desesperación, es sinónimo de ansiedad, es sinónimo de condenación. Y entonces el primer relato es acerca del apóstol Pedro, que muchos de nosotros ya conocemos este pasaje a cabalidad. Lo hemos escuchado y escuchado y escuchado y escuchado, pero muy pocas veces meditamos en lo que significa el pasaje y cómo nosotros nos vemos reflejados en ese pasaje, que es Mateo 26:75, donde el evangelista Mateo dice: entonces Pedro se acercó, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y dice que tan pronto Pedro se acordó de estas palabras, salió afuera
solo, en soledad. Dice que lloró amargamente. Yo no sé si tú te crees Superman, o como dicen por ahí Wonder Woman, que tú eres el super cristiano, el cristiano que no falla, el cristiano que no peca. Recuerda que la razón por la cual estos tres apóstoles, Pedro, Pablo y Juan, lloraban era por el pecado. No, si ya yo soy santificado, ya yo estoy bien, ya yo soy fuerte, yo no necesito eso porque ya yo soy un cristiano maduro. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Cuando Jesús se voltea en ese mismo capítulo 26 y le dice a sus apóstoles: hoy mismo todos ustedes me van a negar, o todos ustedes me van a abandonar. En ese momento sale el valiente de valientes, Pedro. Dice: aunque todo Betel te abandone, yo no te voy a abandonar. Aunque todos los ponceños te abandonen, yo no te voy a abandonar. Aunque Puerto Rico te abandone, yo no te voy a abandonar. Aunque mi esposa, mis hijos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y salió Jesús y les reprende y le dice: antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y entonces Pedro vuelve y se recalca. O sea, Pedro le está diciendo a Jesús mentiroso, diciéndole: no creo lo que me estás diciendo, porque yo me conozco a mí mismo, yo soy fuerte, yo no te voy a negar si yo soy el valiente de aquí, yo soy el que le voy a cortar la oreja al sobrino del sumo sacerdote. Pero qué equivocado estaba Pedro. Y qué equivocado estamos muchos de nosotros que buscamos a Pedro, sin haber estado en la misma condición de Pedro. Porque a veces por una pandemia nosotros no nos exponemos por temor a nuestra propia vida. Es exactamente lo que le pasó a Pedro. Ahora, para defender un poco a Pedro, ninguno de los apóstoles estaba allí en ese momento en que Jesús estaba, ¿verdad?, esperando para ser sentenciado, y vinieron estos siervos y estas personas a decirle a Pedro: tú te pareces como él. Ninguno estaba allí, solamente Pedro. Pedro era el que siguió a Jesús. Pero en ese momento el temor de morir, el amor hacia sí mismo, la presión de grupo, que muchas veces pensamos que la presión de grupo es en la escuela, no, la presión del grupo no es en la escuela, es la sociedad, es ahora mismo nosotros aquí, en Puerto Rico que vivimos, en el mundo que vivimos. Pedro se dio, y se dio en decreciendo, ¿verdad? Se dio hasta lo más profundo. Primero simplemente negándolo, un sencillo: no soy con ellos. Después, en la segunda vez que le dicen a Pedro: Pedro, tú eres de ellos, él grita, ¿verdad? Y dice que no le conozco. Y la tercera vez, yo me imagino ese panorama tan grande, hermano, tan fuerte y tan difícil, que cuando vuelven a decirle a Pedro: eres tú, si es que tu manera de hablar te delata. Y dice que él maldijo. Otras versiones dicen: que me caiga una maldición sobre mí, yo juro que yo no conozco a ese hombre. Bueno, y que en ese momento canta el gallo. Y en ese momento Pedro, el olvidadizo de horas, porque apenas fueron un par de horas, poco tiempo, el que Jesús le había dicho que lo iba a negar. El olvidadizo. Pedro, el olvidadizo, se acuerda de la palabra de Cristo. Cae en sí mismo y dice: le he fallado a mi Salvador. Le fallé al que me dio vida. Le fallé al que me rescató cuando yo no pensaba en Dios, porque ninguno de nosotros pensábamos en Dios. Dice: yo os escogí a vosotros, ustedes no me escogieron a mí. Cuando Pedro estaba tranquilito, juntando el pescadito tranquilito en Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 3, si mi mente no me falla, aparece Jesús en la escena y le dice: está bien que pesques pescado, ¿verdad?, del mar, y te alimentes del cuerpo y todo eso, y lo puedas vender y toda esa cosa, ¿verdad? Pero si tú me sigues, yo te voy a hacer pescador de algo más grande. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Ese Dios hombre, Jesucristo hombre, que se fija en Pedro, que pone su esperanza o deposita esa confianza en Pedro, luego también de haberle dicho: sobre esta roca edificaré mi iglesia, ese mismo Pedro fue el Pedro que niega a Jesucristo. Desconfió de la palabra de él, se confió a sí mismo y sobre todo vio a los demás peores que él mismo.
aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Hermano, nosotros nos podemos reflejar en el apóstol Pedro. Tendremos nosotros esas características del apóstol Pedro, que siempre juzgamos a los demás diciendo, no, yo no soy así. Gracias a Dios que mis hijos no son así, mis hijos se portan diferente. No, mi esposa no es así. No, mira la iglesia, yo no soy como aquel pastor. Si me contextualizo yo mismo. No, yo no soy como aquel pastor. Entonces nos vemos a nosotros grandes cuando la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo. Hermanos, cada día tenemos que cuidarnos nuestras propias espaldas. Cada día tenemos que vivir en oración. Dice la palabra, orar para que no entréis en tentación. Cada día tenemos que morir a nuestro propio yo, a las cosas que nosotros idolatramos, a las cosas que nosotros amamos, a nosotros mismos, para poder honrar y adorar el nombre del Señor. Porque, hermanos, si nosotros caemos en pecado, el dolor más grande que un creyente puede tener, y mira que sufrimos la muerte de un familiar, mira que sufrimos cuando estamos en situaciones de tribulaciones y no tenemos dinero para hacer cosas, o tenemos problemas de enfermedad, pero el sufrimiento más horrible de un creyente es saber que le ha fallado a un Dios. Y más cuando Cristo mismo dice, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. El que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y yo negué a Cristo. Qué dolor tan grande. Qué dolor tan grande tenía el apóstol Pedro. Pero como Dios es rico en misericordia, tanto. Dice Jeremías en Lamentaciones, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grandes son cada mañana, o grande es tu fidelidad. En ese momento, querido hermano, que llores por tu propio pecado, recibes el perdón de Jesucristo. Que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, y no tan solamente fiel, sino que es justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso yo le tengo miedo al pecado. Y no es por el pecado en sí mismo, es porque me conozco a mí mismo. Y yo sé de qué pata cogeo. Porque, hermanos, todos nosotros tenemos alguna debilidad. Todos nosotros tenemos algo, lo cual Satanás, los demonios, el mundo, nuestra propia concupiscencia saben, en la cual somos tentados. Y si nosotros no estamos fuertes, fortalecidos en el Señor, y si nosotros no somos sensibles al pecado, cuando hablo sensible al pecado es que yo no quiero saber puntos del pecado, no quiero saber nada de eso, absolutamente nada. Si nosotros no tenemos esa sensibilidad, vamos a caer en este momento de agonía, de dolor, del Señor te ha fallado, oh Dios mío, te fallé de nuevo. Pero entonces Dios nos dice, ¿me amas? Y tú le dices, claro que te amo. Y el Señor te dice, a mi trabajo, apacienta mis ovejas. Y el Señor nos vuelve a decir otra vez, ¿me amas? Y nosotros decimos, Señor, te amo. Pues el Señor te dice, a mi trabajo, apacienta mis ovejas. No te quedes sentado, sigue el camino hacia adelante. Yo te he lavado, yo te he limpiado. Eres rey, eres sacerdote. Y el Señor te dice, ¿me amas? Y ya tú molesto dice, Señor, si tú sabes todas las cosas, tú sabes que me amas. Y el Señor nos dice, continúa el camino, apacienta mis ovejas. Es lo que le digo a Pedro, es lo que nos dice a nosotros. Hermano, Pedro lloró por su propio pecado. Pablo lloró por el pecado de los demás. Pedro lloró por su propio pecado. Pablo lloró por el pecado del pueblo. Pablo hizo 3 viajes misioneros que aparecen en Hechos. Uno de esos viajes fue a Atenas. ¿Usted sabe qué es Atenas? Atenas es Grecia, Atenas es sabiduría, Atenas es Platón, Sócrates, Aristóteles, ¿verdad? Atenas era el lugar donde había los sabios. Y cuando Pablo llega a aquel lugar, en Hechos capítulo 17, acompáñame, Hechos capítulo 17.
No dice literalmente que Pablo lloró, pero dice que su espíritu fue contristado. Dice el verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, lloraba por dentro, se llenaba de tristeza. ¿Y por qué se llenaba su espíritu de tristeza? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Acaso eso no es lo que estamos viendo hoy en día? Hermanos, ídolo significa todo lo que no es Dios. Cuando adoramos, cuando ponemos nuestras prioridades en todo lo que no es Dios, el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, en cierta forma, todos tenemos nuestros ídolos. Bien sean nuestros hijos, nuestros padres, nuestras familias, nuestros trabajos, el dinero, nuestra propia salud. Pero el caso de Pablo, él lloraba por el pecado de los demás. Pedro lloraba por su propio pecado, Pablo lloraba por el pecado de los demás. Pero Pablo fue sabio. Porque muchas veces nosotros, amados hermanos, tomamos la postura de yo soy el cristiano y toda esta gente son generación de víboras. Cuando Pablo se presenta a la generación de Atenas, fue un hombre sabio. Lloraba por dentro, pero mira las palabras y cómo Pablo le habla a los atenienses. Verso 22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, que era el lugar donde se reunían para discutir todos estos temas, dijo: varones atenienses, hijos del diablo, que todos se van para el infierno porque todos son idólatras. Eso no fue lo que Pablo dijo. Su espíritu enardecía, su espíritu decía: tengo tristeza porque mi pueblo Ponce es idólatra, Puerto Rico es idólatra, Estados Unidos es idólatra, nuestro mundo es idólatra. Pero Pablo los alabó. Pablo dice: varones atenienses, en todo observo que ustedes son muy religiosos. Esa es la sagacidad que da Dios. Cuando la Biblia dice que seamos mansos como palomas, ¿y qué? Y astutos como serpientes. Dice: porque pasando y mirando vuestro santuario, había también un altar el cual había escrito: al Dios no conocido. Estos hombres eran tan idólatras, que decían: ¿y si se nos queda un Dios? Oye, porque tantos dioses que hay en la humanidad, pues vamos a hacer una estatua, vamos a hacer un lugar donde dice: por si acaso hay un Dios en esta humanidad, ¿verdad? Que se me quedó, ahí está, al Dios no conocido. Y entonces Pablo cogió eso de gancho y dice: a ese Dios que ustedes no conocen, el que yo les presento, en Cristo Jesús nuestro Señor, el que resucitó, el que no habita el templo hecho humano por los hombres, hecho por manos humanas. A ese Dios es el que yo les vengo a presentar. De hecho, tomó hasta un fragmento de un poema dedicado a Zeus, que ellos conocían, lo contextualiza en su sermón. Dice: porque en él vivimos, nos movemos y somos. Eso es un fragmento de un poema clásico de Zeus, ateniense, y él lo coge diciendo: no es a Zeus, es a Cristo Jesús nuestro Señor. A ese es el que yo les vengo a presentar. Hermano, ¿cuántos de nosotros lloramos por un mundo secular? ¿Cuántos de nosotros lloramos por nuestras familias que no le sirven al Señor? ¿Cuántos de nosotros lloramos por los empleados de trabajo, por los compañeros de trabajo, por nuestros vecinos? ¿Cuántos de nosotros lloramos por nuestro pueblo de Ponce? ¿Cuántos de nosotros lloramos por tantas situaciones de idolatría que existen? Dios, danos la sabiduría para nosotros ser infiltrados en medio de este mundo. Había una vez una enfermera, esto lo cuenta un pastor, y dice que esta enfermera siempre se presentaba de esta forma. ¿Y a qué no te dedicas? Pues mira, yo soy una discípula de Cristo disfrazada de enfermera. Cuando tú te pones a pensar y tú dices: ¿qué es lo que quiso decir? Yo estoy sirviendo a Dios, hermano, porque esto es otra cosa que tenemos que entender. Yo les voy a garantizar algo, yo no les voy a decir aquí por qué votar. ¿No les gustó eso? Yo no les voy a decir aquí a nadie por quién votar.
Y tampoco les voy a decir por quién no votar. Lo único que yo te puedo decir es esto: que cuando tú estés en la caseta de votación, tú no puedes hacer, déjame quitarme el sombrero de la iglesia porque yo voy a ir más que de 11 a 1 y ya aquí yo no soy cristiano. Nosotros somos creyentes y cristianos 24. Si tú eres contable, tú eres un discípulo de Cristo disfrazado de contable. Si tú eres un empleado de casa, además tú eres empleada doméstica de tu casa, o empleada, quizás es ama de casa, ¿verdad? Tú eres ama de casa. Yo soy un discípulo de Cristo, una discípula de Cristo disfrazada de ama de casa. Y es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en este momento. Él estaba presentándose, él estaba yendo al mundo, porque Dios no nos mandó a separarnos del mundo, es decir, de la gente, sí de las cosas del mundo, pero no de la gente. Es ir a la gente disfrazados y ser agente 007, agente de Cristo. Y buscar y decirle y pedirle al Señor: Señor, dame la sabiduría para yo hablarle a esta persona, para yo ganármelos para ti. Porque es un mandato bíblico, hermano, que no es un mandato para el pastor ni para los líderes, es un mandato para toda la iglesia. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Bautícenle y discípulenle, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lloramos por el mundo, pero Dios nos dice que no se queden en lloro. Tenemos que hablarle a este mundo. Pablo también lloraba por los falsos profetas, como existen falsos profetas hoy en día. En Filipenses capítulo 3, en los primeros 3 versos, dicen que había en aquel momento unos de la secta, de los fariseos, de los judíos, que querían circuncidar a todo el mundo, y Pablo les llama de esta forma: mutiladores del pueblo. Y esa secta, esas falsas doctrinas, que no las vemos hoy en internet, están hermano, no tienen ni que buscarlas, ellas te buscan aquí. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:18, dice que por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún lo digo llorando. Él lloraba por el pecado del pueblo, él lloraba por los falsos profetas, él lloraba por un mundo caído, pero no tan solamente por los falsos profetas, por el pecado de la idolatría, sino que lloraba por la gente cristiana carnal. Hermanos, es bien cómico. Acompáñenme conmigo a 2 de Corintios capítulo 2, verso 4. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted le ha hablado de Cristo. Miren, aquí un hermano me comenta y me dice: yo le hablé de Cristo a toda mi familia. Ya me bloquearon de Facebook, me bloquearon de WhatsApp, me bloquearon de todos lados. Ya no quieren saber de mí. Es más, me ven por una acera y ¿qué hacen? Si me ven de lejos, ¿qué hacen? Le van para otra. Y es que Pablo, hermano, Pablo fue duro con los judíos. Pablo les habló raspadito y sin anestesia, a cabezón quitado. Él les habló fuerte, les habló. En su primera carta fue tan fuerte que ya los corintios le tenían miedo. Y Pablo dice en el capítulo 2, verso 1: esto determinaré para conmigo, no ir otra vez a veros con tristeza. ¿Por qué? Porque si los veo los voy a regañar. Si los veo los voy a, azotar. Y entonces Pablo determina no visitarlos otra vez. ¿Por qué? Porque los ama. Y en el verso 4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas. Es el pecado que todavía existe en los creyentes el que nos hace llorar. Porque nosotros los pastores, los líderes, y muchos de ustedes, hay ovejas que quizás son un poco más débiles. Y tú dices: ya yo le he hablado 20 veces, 30 veces, 40 veces, 50 veces. Bueno, yo tuve que decirle a una hermana en una ocasión aquí en la iglesia: no la llames más. Punto. Pastor, pero es que ya yo le he hablado muchas veces y lo he aconsejado. Ya no la llames más. Punto. No la llames más. Porque en muchas ocasiones, hermanos, llegamos al punto como creyentes en que estamos como el barco está en la arena y nosotros estamos tratando de mover el barco. ¿Y el barco qué pasa? Porque hay algo que solamente
el Espíritu de Dios hace. Entonces tenemos que dejar a Dios ser Dios. Punto. Vas a seguir llorando. Yo no te estoy diciendo que no llores. El apóstol Pablo lloraba por los corintios, clamaba por los corintios. Quizás no veas el fruto, vas a seguir llorando, llora por el pecado de los demás, pero tienes que dejar por la familia. Porque hermanos, nosotros no somos Dios. Nosotros somos simples mensajeros. Un cartero que lleva un paquete, el paquete lo deja ahí, el cartero no sabe si abrieron el paquete, si botaron el paquete, si se lo regalaron a otro, el cartero simplemente deja el paquete y ya su responsabilidad terminó, no hace falta estar tranquilo. Nuestra responsabilidad es hablar de Cristo, nuestra responsabilidad es disciplinar, exhortar, consolar, pero hasta ahí. El trabajo final lo hace. Pablo le dice a los corintios, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, definitivamente, el crecimiento lo hace solamente nosotros. Entonces, Pedro lloraba por su propio pecado, Pablo lloraba por el pecado de los demás. ¿Y quién es Juan? Acompáñame a Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante. ¿Por qué lloraba Juan? Bueno, el libro de Apocalipsis es el libro quizás de la Biblia más mal interpretado que existe. Es el libro donde tanto que si profecía, que si ahora esa langosta que tenía los dientes como de león, ahora eso significa los helicópteros que están por ahí, los Black Hawk, ¿verdad? Y mira, ahí dice que salió un humo de afuera de la tierra, eso quiere decir el Chernobyl, ¿verdad? En 1989. No podemos estar en eso. El libro de Apocalipsis es uno simbólico, es uno cíclico. Es la misma historia contada de una forma diferente. Vemos hasta un patrón hasta de 7 veces la misma historia en Apocalipsis. 7 veces la misma historia. ¿Y cómo usted compara eso, pastor? Pues como los evangelios, es como si leyeras Mateo, lo terminas de leer hasta el capítulo 28, empieza Marcos. Pero así es Apocalipsis. Pero en Apocalipsis todo era, como dicen en buen español, cookies and cream. Todo era chévere. La primera visión que vio en Juan en el capítulo 1 era una visión de Cristo, ¿verdad? Todo resplandor de Cristo. ¡Wow! Él es el Cordero de Dios, Él es tremendo. Sí, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 vemos que Dios exhorta al ángel de la iglesia, hay unas cuantas exhortaciones, advertencias, todo está bien. El capítulo 4 vemos esa escena en el cielo, en que está ese que está sentado en el trono por los 24 ancianos, por los 4 seres vivientes, todos adorando, todos sirviéndole a Dios. Pero el capítulo 5 empieza lo terrible de Apocalipsis, lo que hace que Juan llore. Y a Juan no lo hace llorar ni las 7 trompetas, ni los 7 copas, ni la gran Babilonia. A Juan lo hace llorar algo. Apocalipsis capítulo 5, verso 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, del que todos adoraban, vi un libro escrito por dentro y por fuera. Estaba lleno, completo. Y estaba sellado con ¿cuántos sellos? Por lo general en el antiguo, en la antigüedad se sellaba con un solo sello, un sello, ¿verdad? En el cual se abre 7 sellos. Y acuérdense que el número 7 significa plenitud, no más grande, plenitud, Dios, la perfección. Estaba completamente sellado. Entonces vi un ángel en el verso 2 que pregonaba a gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Hermano, este libro es un comentario muy bueno de William Hendrickson, que se llama Más que Vencedores. Él dice que este libro simboliza el plan eterno. Este libro simboliza los decretos de Dios, el propósito de Dios, simboliza el juicio que hay sobre todas las naciones, simboliza que hay protección sobre los creyentes, simboliza que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, simboliza que hay una herencia. De hecho, de ese libro con los 7 sellos sale todo lo demás, sale las 7 trompetas, sale las 7 copas, sale todo lo demás de Apocalipsis, absolutamente todo lo de Apocalipsis. Entonces, si ese libro no es abierto, no hay salvación, no hay redención, todo está al garete, no hay control, no hay nadie que pueda abrir el libro. Y de hecho, eso es lo que se trata, porque uno
de los ángeles decían en el verso 3 que ninguno ni en el cielo, ni en dónde, ni en la tierra, ni dónde podía ¿qué? Abrir el libro, ni aún mirar. Eso del cielo, la tierra y debajo de la tierra me recuerda a Filipenses capítulo 2 que dice que toda lengua confesará de lo que está en el cielo, la tierra. Ahora, aquí lleva el pecado. Hermano, si Pedro lloraba por su propio pecado, Pablo lloraba por el pecado de los demás, Juan no tan solamente estaba llorando por todo el pecado de la humanidad, sino que estaba llorando inclusive de un ángel perfecto podía abrir el libro. Cuando dice en el verso 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ni tan siquiera alguien perfecto como un ángel, como el arcángel Miguel, como Gabriel, que son los únicos dos escritos en la Biblia con nombre, digno de abrir el libro y de leerlo y de mirarlo. Es decir, estamos fritos. No hay salvación, no hay esperanza. Nadie tiene el control sobre la humanidad. Nadie nos puede redimir a nosotros. Yo no sé si usted ha estado llorando amargamente y alguien le toca por el hombro y le dice, yo recuerdo una ocasión que yo estaba llorando amargamente. Alguien no me dijo no llores, pero un abrazo. Un abrazo de mundo. Había pasado la muerte de Wanda Santini aquí en la iglesia, fue en 2004, 2005, no me acuerdo qué fecha fue. Estábamos allí y de repente me inunda de lloro. Y viene Cabo. Me da un abrazo de oso. Imagínense que hemos pasado 15 años de la muerte de Wanda, no me acuerdo de la abrazo de Cabo. Juan no estaba llorando como Pedro, que Pedro se fue solo a llorar. Dice que él se salió solo de la multitud de Cabo y se fue a llorar. Juan no estaba llorando como Pablo, que Pablo lloraba mientras escribía a los Corintios, mientras hacía las cosas, no. Juan comenzó a llorar con todos los 24 ancianos y con los 4 seres vivientes, con todo el mundo allí. Dice que lloraba mucho. El desconsuelo de Juan era tal que no le importaba quién lo viera llorando. Pero de repente dice el verso 5 que uno de los ancianos le dijo, esta frase no llores solamente se encuentra cuando el ángel le decía a las mujeres, y la razón de no llorar, aunque toda la humanidad está bajo pecado y condenación, aunque Juan lloraba, la razón está aquí. Es aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ese ha vencido y ese tiene todo el poder y todo el derecho de abrir no solamente un cielo ni dos ni tres, de abrir los 7 cielos. Ese león de la tribu de Judá es el que tiene en su mano el control de los tiempos. Ese león de la tribu de Judá es el que tiene en su mano el juicio contra las naciones que aparece en Apocalipsis. Ese león de la tribu de Judá es el que tiene en su mano la herencia que te toca a ti y que me toca a mí. Ese león de la tribu de Judá es el que nos da el consuelo en medio de cada tribulación. Y por lo tanto, hermano, sí, lloramos por el pecado de nosotros, lloramos por el pecado de los demás, lloramos por el pecado de toda la humanidad, pero el Señor nos dice en esta hora, deja de llorar por el pecado, porque yo soy quien venció el pecado. ¿Tú sabes cómo expresa Pablo en Romanos capítulo 8, verso 3? Dice que él condenó. Mira la frase, mira con qué lindo está esto, porque dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne a causa del pecado, esta frase me fascina, condenó al pecado en la carne. Lo rompió, murió al pecado, porque él venció el pecado porque nunca pecó.
venció toda potestad, como dice Colosenses 2:15, y despojando a principales y a potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aquel que tenía dominio sobre nosotros, porque había usurpado a Adán y Eva, ya no tiene dominio sobre ti, sobre mí. Satanás está completamente derrotado en la cruz del Calvario. Y si tú estás con el que venció la cruz del Calvario, tú eres un más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Y no tan solamente venció el pecado y venció a los potestades, sino que venció la consecuencia más grande que el pecado puede traer. Lo más terrible. Venció la muerte. Cuando en 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Si se quedara aquí, perfecto, qué bueno que Cristo resucitó. Pero dice luego este verso, primicias de los que durmieron es hecho. Es primicia porque es el primero, porque te sigues tú, te sigo. Nosotros resucitaremos de entre los muertos con un cuerpo glorificado, porque Él ha vencido. Porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Dios. Y dice el verso 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Sabemos que es lenguaje simbólico, los cuales son los 7 espíritus de la tierra enviados por Dios. Mira el verso 11. El verso 9, mira el verso 9, qué lindo este verso. Te lo puedes decir tú hoy. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje, lengua, pueblo y nación, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y el verso 14 dice, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban a aquel por los siglos. Los 24 ancianos es una representación y una simbología de todo el pueblo de Dios. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Todo el pueblo de Dios reunido, adorando al león de la tribu de Judá, pero que a la misma vez es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es el único que ha vencido y el único que tiene el poder de desatar los 7 sellos. Por lo tanto, Juan, no llores más, estás con el vencedor, estás con Cristo Jesús. Hay paz en tu corazón, hay gozo, porque lo que nos separaba de Dios, que es el pecado, ha sido condenado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hermano y hermana que estás aquí presente, ¿por qué lloras? ¿Cuál es tu lloro y tu quebranto? ¿Será que tú estás como Pedro, llorando por tu propio pecado? ¿O será que tú estás como Pablo, llorando por el pecado de la humanidad, la idolatría? ¿O será que tú estás llorando como Juan, que lloraba por toda la humanidad completa, incluyendo su propio pecado, y diciendo que no había esperanza? Pues el Señor te dice, hay esperanza en Cristo Jesús. Si depositas tu vida en Cristo Jesús, y si ya tú has depositado tu vida, te depositas tu confianza y tu descanso en Él, hermano, hay paz para nuestros corazones. En medio de tanto pecado hay refrigerio para nuestras almas.